Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Es un verdadero placer y honor estar en esta honorable casa. Y quisiera agradecer, por supuesto, a Mabel Venegas, pero también a los legisladores, los senadores que realmente nos han abierto las puertas para tratar de, en esta ocasión, discutir un poco cuáles son los fundamentos científicos, legales y bioéticos de lo que es la vida y lo que es el embarazo, y fundamentalmente qué es lo que se quiere intentar legislar a partir de una serie de confusiones instaladas por muchos medios masivos de comunicación en la sociedad y que ha dado lugar un poco a este debate. En primer lugar, como conflicto de interés, quiero declarar que entiendo que la familia es la base de toda sociedad sana. En segundo lugar, mi segundo conflicto de interés es que a principios del mes de marzo de este año generamos un grupo de aproximadamente 1000 ya médicos en todo el país, en forma autoconvocada, sin ningún tipo de financiación, en forma absolutamente altruística, y hemos generado distintas comisiones de trabajo analizando aspectos científicos, bioéticos, biológicos, legales, estadísticos de lo que supone es el proyecto de ley del aborto. Esto lo hemos hecho manifiesto en ya más de un acto público. Y en tercer lugar, esto es un claro elemento que todos los médicos juramos al momento de nuestra graduación, que tiene que ver con lo que es el juramento hipocrático, especialmente su punto 7 y 8, donde claramente se establece, y nosotros juramos realmente tener absoluto respeto por la vida humana desde la concepción y aún bajo amenazas, no admitiremos utilizar nuestros conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. De manera que el objetivo de esta presentación va a ser tratar de describir la ley actual, cuál es el proyecto, los proyectos de ley propuestos, discutir cuándo comienza la vida con una visión más bien científica, bioética y legal, a dar 2 o 3 consideraciones estadísticas y después discutir algunos puntos de controversia. En los Estados Unidos, desde la legalización del aborto, ya llevan aproximadamente 40 millones de niños que no han nacido. Podríamos haber repoblado nuestro país. 40 millones. ¡Qué calamidad! Realmente una calamidad. ¿Qué dice la Constitución Nacional al día de la fecha? Para los que no están involucrados en leyes, y esto yo como médico lo he tenido que aprender más recientemente, la Constitución Nacional está compuesta por leyes y por convenios internacionales y tratados que tienen una jerarquía superior a las leyes mismas. En ellas tenemos convenios, la Argentina, por ejemplo, con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, al igual que múltiples otros tratados. Pero voy a reparar un instante sobre esta Convención sobre los Derechos del Niño, que fueron adoptadas en realidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas allá por el año 90, y la Argentina hace una modificación al artículo número 1, definiendo y entendiendo por niño todo ser humano desde el momento de la concepción hasta los 18 años de edad. Es decir, para la ley argentina se es niño desde la concepción hasta los 18 años. Ustedes van a escuchar palabras como embrión, feto, bebé, son todas terminologías arbitrarias que usa la ciencia para denominar exactamente lo mismo, pero para la ley se es niño desde el momento de la concepción. Esto como tratados internacionales. Para poner otro ejemplo, por ejemplo, que dice el Código Civil en su artículo 19, reconoce la existencia de la persona humana que comienza en el momento de la concepción. Y esto está clarísimo. Ahora, lo que decíamos hoy más temprano en el Hospital Lago Mayores, hasta acá los médicos decimos, tenemos que respetar la vida desde la concepción. La ley, la Constitución Nacional dice, se es niño desde el momento de la concepción y como tal es sujeto de derecho. Entonces, buenas tardes, mucho gusto, no tenemos mucho más para discutir, nos vamos todos a casa. Sin embargo, por un dictamen del Poder Ejecutivo se ha instalado esto y se ha bajado a
a la línea del debate a nivel legislativo y lamentablemente por eso hoy estamos acá. En algún momento también es afortunado esto porque también nos da la capacidad de rever un poco todos estos temas y traer realmente ideas superadoras que pudiésemos mejorar a partir de ahora. En la ley actual, el aborto está lo que se llama despenalizado. Para los que no son legistas, hay una clara diferencia entre lo que es despenalizar y legalizar. Despenalizar significa que en situaciones de excepción la ley no me sanciona por un delito. Por ejemplo, si una persona entra acá con un arma y yo a defensa propia lo mato, el homicidio está penado por la ley. Sin embargo, la ley en este caso, en esta excepción, no me penaliza porque lo hago en defensa propia. Sin embargo, para la ley, el asesinato sigue siendo un delito. Legalizar, que es lo que se quiere disfrazar ahora, y esto se lo voy a mostrar en algún instante, significa que uno convierte una situación de excepción en un derecho. En otras palabras, que yo pueda matar a otra persona en defensa propia no me da derecho a mí a salir y matar gente. Esto es legalizar y esto es lo que se quiere instalar como proyecto de ley y que es lo que se está discutiendo en la actualidad. Entonces, hasta el día de hoy, la ley argentina no penaliza, está despenalizado el aborto en algunas situaciones de excepción. Cuando hay riesgo inminente de muerte para la mujer que alberga ese chico, desde el punto de vista médico, sepan, es una rareza total. Y en situaciones de violación. Inicialmente solamente estaba contemplado en situaciones en las cuales la mujer tenía trastornos mentales como idiocia. Sin embargo, en el año 2012, a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, se amplió este criterio para otras situaciones de violación. Para muchos juristas expertos, este fallo es inconstitucional, pero obviamente no voy a entrar en detalles acá. De manera que una mujer que declara solamente en una declaración jurada, decir haber sido violada, podría acceder a un aborto y no ser penalizada. Es un acto ilegal, pero no se penaliza en este tipo de circunstancias. Esto es la ley al día de la fecha. ¿Y qué dice el Código Penal? Fundamentalmente en estos artículos, empezamos con el artículo 88, dice que será reprimida con prisión de 1 a 4 años la mujer que causare su propio aborto o consentiere en otro que se lo causare, es decir, la mujer que accede al aborto, y para la persona que lo causa aproximadamente de 3 a 10 años de prisión. Claramente, esto está en la Constitución. Sin embargo, hace algunos años el Ministerio de Salud escribió lo que se llama un protocolo mal llamado ILE. ILE significa interrupción ilegal del embarazo. Y le digo mal llamado porque acá no se está interrumpiendo nada. Acá se está terminando con la vida de un ser vivo y interrumpir a veces presupone pausar para después reiniciar. Lamentablemente no, pero son algunas de las palabras que se utilizan como cierto engaño a la opinión pública, lógicamente. Y en este protocolo, ¿qué es lo que se dice? Fíjense, realizado en el año 2010 y después actualizado en abril 2015, fíjense, claro conflicto de interés en la confección de este protocolo. ¿Por qué? Porque en este protocolo el mismo Ministerio de Salud de la Nación expresa su agradecimiento a la Casa Fusa, y la Casa Fusa, como vamos a ver en algunos minutos nomás, es una sucursal de una institución que se llama IPPF, que es International Planned Parenthood Federation, Federación de Planificación Familiar Internacional, que es una multinacional abortista que tiene 600 clínicas de abortistas para abortos en los Estados Unidos y que tiene una sucursal ya desde algunos años en la Argentina y se llama Casa Fusa. Entonces, ya desde el vamos, este protocolo está absolutamente sesgado por gente que promueve el aborto, no solamente en Argentina, sino además en el mundo. El segundo elemento, no, exactamente, carece absolutamente de ningún... Correctísimo, no tiene rigor científico. Pero por más importante que carecer rigor científico, es que los ministerios no tienen la capacidad de dictar leyes. No tienen esa potestad. Entonces, absolutamente carece de un estatus de resolución ministerial y de esto no tiene valor desde el punto de vista normativo. Fíjense, ya lo dijeron el Colegio Médico de Salta ya por el año 2012, que este protocolo no ha sido aprobado como instrumento legal. Los únicos que pueden dictar leyes son los legisladores, no los ministerios. Carece de asidero y respaldo normativo por este mismo motivo y su pretendida aplicación compulsiva
absolutamente vulnera las autonomías provinciales. Ahora, ¿cuál es el proyecto de ley o el principal proyecto de ley que se propone? Hay otros proyectos de ley, aproximadamente 9, que rondan en derredor de lo que se dice en este proyecto principal, que fue firmado por 71 diputados oportunamente, 35 de los cuales ya no están en la banca, ¿sí? Ya perdieron su banca legislativa en las últimas elecciones. Y fíjense, hasta la semana 14 el aborto es totalmente libre. Libre, nos quieren hacer creer que es legal y nos quieren hacer que es gratuito, esto lo vamos a ver en algún instante. Y después de la semana 14 queda librado a la conciencia de la mujer. ¿Por qué queda librado a la conciencia de la mujer? Porque ellos dicen, o lo que proponen, es que en todo caso que haya riesgo para la mujer, para su salud física, psíquica o social, esto es un término tremendamente ambiguo. El clásico ejemplo es la mujer que se deprime por abandono de su pareja, y entonces aborta porque está deprimida y esto pone en riesgo su salud psíquica. El otro clásico ejemplo de la salud social es aquella persona que le sale un trabajo, por ejemplo, está embarazada, no puede tomar el trabajo o no puede realizar un viaje embarazada, no puede sostener al chico mientras trabaja, entonces decide abortar para adoptar un trabajo. Situaciones de herencia familiar también podrían ser situaciones de riesgo en la salud social, de manera que el término es tremendamente ambiguo y por eso se dice que queda liberado a la conciencia de la mujer, pues la mujer en cualquier momento puede decidir, decir, che, mira, estoy deprimida, me hago un aborto, che, mira, me veo más gorda, esto impacta en mi salud, en mi autoestima, me puedo hacer el aborto, o como ocurre en otros países del mundo, donde no estoy de acuerdo con el sexo de mi hijo, quiero tener un varón, tengo una mujer, lo puedo abortar. Esto ocurre mucho en India, donde prácticamente la sociedad prácticamente están desapareciendo las mujeres por cuestiones de dote, también en China, por cuestiones de que ellos necesitan varones, especialmente en las comunidades más pobres, para hacer los trabajos realmente duros y arduos en el campo, entonces prefieren tener varones y no mujeres. Después hay una segunda definición, después de la semana 14, que es lo que se llama malformación fetal grave. Malformación fetal grave es otro término tremendamente ambiguo y cuando hablamos de malformación no está definido acá. Y esto podría incluir, por ejemplo, chicos con síndrome de Down o cualquier otra situación que pudiese presuponer alguna malformación. Y la palabra grave queda liberado a la conciencia, a una falta total de definición. Y esto, por supuesto, esto apunta a lo que se llama la eugenesia, cosa que ya hemos visto en el siglo pasado con el nazismo, en esta cuestión de perfeccionar la raza. Hay países del mundo como Islandia, por ejemplo, que prácticamente no tienen chicos con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque los diagnostican y los matan antes de nacer. Y después hay un escenario tremendamente controversial, que es que las niñas entre 13 y 16 años no necesitan acompañamiento de sus padres o un tutor o un mayor para realizarse el aborto. Recordar que en la Argentina, si cualquiera de un menor quiere ir a hacerse un tatuaje, por ejemplo, necesita, y es menor, necesita el acompañamiento de los padres. Si un menor quiere comprar una bebida alcohólica, no lo puede hacer. Sin embargo, acá están queriendo permitir a niñas de entre 13 y 16 años realizarse abortos sin el acompañamiento y el consentimiento de sus padres, solamente con la firma de una declaración jurada. Entonces, la primera pregunta que yo le haría al ministro de Salud sería decir, bueno, muy bien, para los que no son médicos, sepamos que a partir de la semana 24 de embarazo, ustedes esos niños los ponen en una sala de neonatología, los tienen internados el tiempo que necesiten y muy probablemente esos niños sobrevivan, muchos de ellos sin problemas. Un chico a los 24, 26, 30 semanas ya está pataleando en la panza de la madre. ¿Qué vamos a hacer con todos esos niños? Desde el punto de vista sanitario, es mucho más seguro hacer el parto de este chico y matarlo afuera, como hay una causa judicial en este momento en los Estados Unidos, por una denuncia de un médico abortista que justamente hacía esto y una enfermera que trabajaba con él viendo esto lo denunció. Los chicos pataleaban afuera, morían solos ahí. ¿Qué van a hacer con ellos? Nuevamente, mátenlos afuera para eso. Ahora, esto genera toda una situación tremendamente hostil que es, yo les diría, imposible de manejar. Hay otro problema tremendo con este proyecto de ley, que en ningún momento dice que es el médico el que debe realizar los procedimientos abortivos. Y ustedes saben que en otros países del mundo, como Estados Unidos, muchas de las prácticas médicas están realizadas por paramédicos.
Dicho esto, tener en claro que terminar con la vida de un ser vivo bajo ningún aspecto constituye un acto médico. Esto para empezar a charlar. Sin embargo, lo quieren instalar como tal y no queda definido. Entonces, yo digo, ¿de dónde van a sacar los médicos para ir especialmente a los barrios carenciados para proveer esta medicación? Para la ley argentina, los médicos son los únicos autorizados a hacer prescripciones médicas. Sin embargo, fíjense cómo ha aparecido este tipo de personajes que además se regocija y se jacta de haber hecho más de 500 abortos sin ser médicos. Por supuesto, apología del delito, causa judicial que ya está hecha la denuncia. Y por supuesto, sabemos que la gente, especialmente en los barrios más carenciados, no van a poder llegar muchas veces a los hospitales, a las instituciones médicas, por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de dinero, por cuestiones de dificultades personales o familiares. Entonces vamos a empezar a ver una enorme cantidad de mujeres que han sido o han recibido el misoprostol, han hecho retención de fetos en su interior, que van a necesitar un raspado, no van a llegar al hospital a tiempo, esos restos de fetos se van a infectar, van a hacer endometritis y se van a empezar a morir. Y nos vamos a empezar a llenar de juicios de mala praxis el Estado por este tipo de cuestiones y por supuesto lo vamos a tener que empezar a pagar entre todos. Desde el punto de vista estrictamente médico, tenemos infinidad de libros de embriología que claramente todos coinciden que la vida comienza en el momento de la concepción, ¿sí? En la trompa, de la trompa femenina, es donde el óvulo sale, en este escenario llega el espermatozoide y acá es donde se produce la fusión del espermatozoide con el óvulo. Hay un proceso de fecundación que lleva horas, donde hay una fusión del material genético proveniente del espermatozoide del varón y del óvulo de la mujer para dar lugar justamente a una información genética que es única, es irrepetible y es absolutamente distinta de las personas que los procrearon, de su padre y de su madre. Durante 7 días, este embrión ya formado tiene la capacidad de vivir solito, no necesita de la ayuda de la mujer que lo alberga hasta que se instala en el útero. Es ahí cuando llega al útero, donde sí, a través de una serie de señales celulares y biomoleculares, es donde se empieza a implantar y se desarrolla la placenta, y la placenta es la que encargada de conectar al chico con su madre, a través de la cual hay intercambio de células y de nutrientes, de nutrición. Entonces, así la naturaleza pone a estos chicos en el útero materno para que los nutra, para que los proteja. Lo único que cambia en función del tiempo, lógicamente, va a ser su tamaño y el desarrollo de los distintos órganos a través de las células que se llaman multi o totipotenciales, que tienen la capacidad de desdiferenciarse hacia unas que van a formar el riñón, otras van a formar el corazón, otras van a formar el cerebro, otras van a formar otro sistema, el sistema digestivo, etc. Entonces, la característica principal de este nuevo ser humano es que tiene una información genética que es única, que es irrepetible. No hay mellizos de hijos con los padres, genéticamente es virtualmente imposible y muchos saben que cuando en situaciones de medicina legal, asesinatos, etcétera, lo primero que van a buscar es el ADN, porque el ADN es único de esa persona para lograr su identificación, siendo distinta nuevamente a la de sus padres, y le da carácter de individualidad. Entonces, cuando a veces se dice, yo decido qué hago con mi cuerpo, en realidad no estoy decidiendo sobre mi cuerpo. Cuando la mujer dice yo hago lo que quiero, no es un brazo, no es una pierna que uno se corta y que se daña uno mismo. Acá estamos decidiendo sobre la vida de un tercero. ¿Por qué? Porque es genéticamente distinto, no le pertenece. Cuando esa señora muera, el chico se va a quedar en la tierra y ella se va a ir con su brazo, con su pierna, pero ese chico no se va a ir con ella. Además, para generar un chico se necesita también la participación de un hombre. En la ley propuesta no hay absolutamente nada contemplado en la participación del varón a la toma de decisiones, y esto también presupone una situación de conflicto. En la naturaleza lo alberga en el útero para su protección, como ocurre con todos los mamíferos, y por sobre todas las cosas, desde el punto de vista humanitario, ¿quiénes somos nosotros para decidir sobre la vida de cualquier otro ser humano, sobre la vida de un tercero? Fundamentalmente. Típicamente se cuestiona a ver si este embrión o este ser humano en etapa embrionaria,
porque les vuelvo a insistir, son distintas etapas que la ciencia pone o denomina en forma arbitraria para llamar siempre lo mismo. Estamos llamando a un ser humano en etapa embrionaria, un ser humano en etapa fetal a partir de la 8ª, 9ª semana, un ser humano en su condición de bebé, de niño, de joven, de adulto, de anciano. Siempre es el mismo ser humano, recibe distintos nombres en distintas etapas, pero siempre estamos hablando de lo mismo. La definición de persona, a ver si esto es persona o no es una definición netamente jurídica. Si nosotros vamos a la definición de la Real Academia Española, fíjense que es una definición tremendamente ambigua. Tiene 7 definiciones para hablar de lo mismo. Y en última instancia, a los médicos especialmente, no nos importa si es persona o no es persona. A lo que a nosotros nos interesa es que esto es un ser humano y tenemos que salvar la vida, por sobre todas las cosas. En ese sentido, especialmente los cirujanos, somos tremendamente comunistas. Viene un baleado y nosotros le queremos salvar la vida. A mí no me importa si es el ladrón, si es el policía. Yo quiero salvar a todos. El resto que lo diga la justicia. Y acá es lo mismo. Nosotros siempre queremos salvar la vida del ser humano. Ahora, si vamos a la definición de persona, la primera definición es individuo de la especie humana. Recién vimos que desde el punto de vista genético es individual, porque tiene información genética distinta a del resto de los seres humanos. Y también es de la especie humana, porque de un embrión no va a salir un pájaro, un reptil, va a salir un ser humano. Entonces ya por definición, desde el momento de la concepción, estamos hablando de un individuo de la especie humana, de manera que por carácter transitivo se es persona para la definición de la Real Academia Española y para la ley argentina desde el momento de la concepción. Si tomamos la definición número 6, donde es sujeto de derecho, también ya lo vimos en la Constitución, la definición de niño empieza desde la concepción hasta los 18 años, de manera que por ley es también sujeto de derecho. Hay gente que dice, no es persona, porque no tiene desarrollado el sistema nervioso, porque no tiene dolor, porque el corazón no late, porque no tiene conciencia, porque no tiene capacidad de decidir. Cualquier criterio que querramos utilizar en la etapa embrionaria o en la etapa intraútero también se repite en el adulto. De manera que cualquiera de estas definiciones de persona carecen absolutamente de sustento o de sustrato. Le voy a dar solamente un par de ejemplos. El primer elemento, no tiene desarrollado el sistema nervioso. El sistema nervioso, los médicos presentes acá lo saben, tardan 20 años en madurar. Entonces, un niño que no camina y no habla y no ve correctamente es porque el sistema nervioso no está totalmente desarrollado. Entonces, esto tranquilamente nos puede dar lugar o nos puede dar derecho a matar a un niño de 1 año, 2 años, 3 años, si no tiene el sistema nervioso totalmente desarrollado. Exactamente. No tiene dolor. La gente que hace cirugía intrauterina, cirugía fetal, utiliza anestesia local cada vez que hace cirugías intrafetales. Esto está visto en el video, El grito del silencio del doctor Nathanson. Él empezó a darse cuenta que él estaba matando chicos por nacer porque él veía ecográficamente que la frecuencia cardíaca aumentaba, que el chico abría la boca como signos de dolor, que el chico se alejaba de la cánula de aspiración, que el chico pataleaba, todos signos indirectos de dolor. ¿Cuánta gente tenemos nosotros con marcapaso caminando por la calle con un corazón que no le funcionaría si no fuese por ayuda al marcapaso? Esto no nos da derecho a matar a esta gente. Lo mismo, un paciente anestesiado, un paciente en coma, no tendríamos derecho a matar y no es así porque no tiene conciencia o porque no tenga capacidad de decidir. Así todo, el test de embarazo se positiviza a la 4ª semana, de manera que la enorme mayoría de los abortos se producen después de la 5ª semana, cuando ya están prácticamente empezando a desarrollarse la mayoría de los sistemas, que se completa prácticamente a la semana 12. A la semana 12 prácticamente los mismos órganos ya están funcionando como funcionan en el adulto. Entonces, cualquiera de los criterios, así todo en la práctica, tampoco es defendible desde el punto de vista práctico, si ustedes quieren. Lo que a uno le decepciona es encontrar en personalidades como ministros de salud de la nación, que bajo ningún aspecto nos representa, que realmente ningunea y no presta ningún tipo de atención o consideración a lo que dice por las instituciones madres de la medicina de nuestro país, como por ejemplo la Academia Nacional de Medicina, que defiende al niño por nacer y toda la vida, la obligación del médico de salvar a los dos, nada bueno puede derivarse de la sociedad cuando se elige la muerte como solución. La muerte no soluciona absolutamente nada. El niño por nacer científica y biológicamente es un ser humano cuya existencia comienza
en el momento de la concepción, es sujeto de derecho. Destruir un embrión significa impedir el nacimiento del ser humano. Estos son todas cosas, dictámenes, proclamaciones públicas de la Honorable Academia Nacional de Medicina, que nuclea los médicos más reconocidos de nuestro país. Por supuesto, la objeción de conciencia, un tema tremendamente delicado que el proyecto de ley tampoco dice nada al respecto. La objeción de conciencia, que es el derecho que todos tenemos a respetar nuestras convicciones. Y de ciencia, por supuesto. Muchas gracias. Tampoco se ve identificado, aparentemente, nuestro ministro de Salud de la Nación, con lo que dice la Asociación Médica Argentina, que también nuclea a los médicos más prestigiosos de nuestro país, fundada a fines de los años 1800, ¿sí? Que en su Código de Ética, capítulo 28, claramente establece que el aborto en cualquiera de sus épocas de la gestación se encuentra éticamente prohibido, así como está penado por la ley su realización. Y se han hecho eco de esto distintas agrupaciones médicas del país, como es el Colegio Médico de Salta, uno de los pioneros en esto. Fíjense, la Asociación de Ginecología y Obstetricia de San Juan, donde además advierten mucho cuidado con querer utilizar a los médicos residentes, que son médicos en formación, para querer hacer abortos. Mucho cuidado con esto. Fíjense, felicitaciones acá en Mendoza, más de 1000 médicos mendocinos rechazando el aborto, el Colegio Médico de Tucumán y otras instituciones, la ASDRA, que es la Asociación del Síndrome de Down de la República Argentina, horrorizada por esta ley absolutamente ambigua, por la cual, si alguien tuviese un chico con un síndrome de Down, tranquilamente lo podría llegar a matar. En otros países del mundo, fíjense, anestesiólogos de una provincia de Grecia, de Samos, se han proclamado decir, nosotros acá no le vamos a hacer anestesia para hacer abortos. Se han juntado médicos en otras partes del mundo. Lamentablemente, y por producto de la desinformación, a veces nos quieren hacer creer que cuando se legaliza el aborto, el número de abortos disminuye. Tremendo error de concepto y tremendo error de información. Solamente para mostrarles, fíjense lo que ha pasado en países europeos, Bélgica, Dinamarca, España, Holanda, Reino Unido, Suecia. En esta barra tenemos la época en la cual se ha legalizado el aborto en estos países. Y fíjense cómo las curvas, más que descender, ascienden en función de los años luego de la legalización. Han habido picos, luego baja, pero fíjense cómo la curva es siempre ascendente. Lo mismo si miramos al país hermano Uruguay, que legalizó el aborto en el año 2012. Entre el 2013 y el 2016 hubo un incremento del 27% en el número de abortos, de manera que después de la legalización el número de abortos no baja, aumenta. Y lo que es más grave, datos del Ministerio de Salud de Uruguay, la natalidad en Uruguay bajó un 12% y esto es muy, pero muy preocupante. El segundo elemento que nos quieren meter en la cabeza, nos quieren vender, producto fundamentalmente de la desinformación, es que con la legalización del aborto cae la muerte de las madres. Hay una reducción en la mortalidad materna. Y acá les voy a mostrar los motivos por los cuales esto es absolutamente falaz e incorrecto. Fíjense, estos años 1800, acá 1900, fíjense cómo la mortalidad materna en los principales países de Europa y Oceanía, incluyendo Estados Unidos, fíjense cómo hay un descenso en la mortalidad materna, fundamentalmente a partir de la aparición de los antibióticos. Si nosotros miramos las últimas décadas, fíjense que hay una reducción muy ligera, muy tenue en la mortalidad materna luego de la legalización del aborto, pero es absolutamente falaz pensar que esto es causa y consecuencia de la legalización del aborto, porque cuando miramos las mismas curvas en aquellos países donde el aborto no es legal, también claramente se observa una ligera y tenue descenso en la mortalidad de las madres. Y acá me remito a un investigador extraordinario, que es un investigador chileno del Instituto Melissa, de Chile, que es el doctor Elar Koch. Ellos han tenido la posibilidad de evaluar el impacto de distintas variables en la mortalidad de las madres en Chile, fíjense, durante 50 años. ¿Y por qué convierte a Chile en un modelo ideal para evaluar esto? Porque Chile tuvo aborto despenalizado hasta el año 1989. En el año 1989 prohibieron el aborto hasta cercanamente ahora al 2017, donde nuevamente en situaciones de excepción el aborto nuevamente está despenalizado. Y ellos lo que los vieron a través de análisis de regresión, son análisis estadísticos
de cierta sofisticación, ellos evaluaron no solamente la despenalización del aborto, sino también el impacto de la atención del embarazo por especialistas, la presencia de agua potable, la presencia de red cloacal, el ingreso per cápita y, por sobre todas cosas, la educación materna. Y fíjense qué interesante, esta es la mortalidad materna en Chile desde el año 57 hasta el 2007. Fíjense cómo en el año 57, allá por los años, 60, la mortalidad era de 294 mujeres cada 100.000 nacidos vivos. 50 años más tarde, ellos redujeron la mortalidad de 294 a 18. El primer elemento fundamental que ellos encontraron en la evaluación es el impacto de la educación obligatoria a partir del año 65. El segundo elemento, instalado entre los años 64 y 67, un programa de cuidado perinatal, tanto de las embarazadas como los chicos. Y fíjense que a partir de acá es donde se produce una caída estrepitosa de la mortalidad de las mujeres en esa etapa. Y fíjense, en el año 89, que es cuando se legaliza, cuando se prohíbe el aborto, hay un descenso, es decir, prohibido el aborto, sigue habiendo descenso en la mortalidad de las madres. Entonces, cuando ellos evalúan esto, lo que terminan encontrando es que en realidad lo más importante y que impacta fundamentalmente en reducir la mortalidad de esas madres es la educación, fundamentalmente, el acceso a la salud del embarazo, la mejora en los sistemas sanitarios. El aborto, ningún impacto, cero impacto en la mortalidad de las madres. También lo evaluó en México, donde claramente se vio que no hay ningún impacto del aborto en disminuir la mortalidad de las mujeres. Y cuando nos quieren vender que en Uruguay no hay muertes por aborto, ya era bajo y sigue siendo bajo, pero siguen habiendo muertes por aborto. Quedarse con la mortalidad de las mujeres en derredor del aborto es absolutamente una ingenuidad. Hay una enorme cantidad de muertes que ocurren en forma posterior, en forma más tardía, producto de suicidios, depresión, accidentes. Y esto evaluado en los países escandinavos, especialmente en Finlandia, la probabilidad de suicidios en aquellas mujeres que tienen abortos inducidos es 6 a 7 veces más que en aquellas mujeres que dan a luz. De manera que el aborto inducido es un claro factor de riesgo para que estas mujeres mueran tardíamente por suicidios. Esta estrategia clásica, igual que se ha pasado en otros países del mundo donde se ha legalizado el aborto, es hacer creer a la gente que esto es algo tremendamente frecuente y es algo tremendamente común. Entonces, como ocurre y va a seguir ocurriendo, legalicémoslo. Y viene con cifras astronómicas. Simplemente y rápidamente les voy a comentar que los métodos estadísticos para evaluar o para llegar a la conclusión que son 500.000 abortos en la Argentina son absolutamente deficitarios, tremendamente sesgados. Y ellos utilizaron dos métodos. Voy a empezar por el segundo, en el cual se hacen entrevistas y cuestionarios a médicos, apelando a la memoria de la cantidad de eventos que habían ocurrido en los meses previos, en los años previos. Y esto está realizado por mujeres que hacían estas encuestas y eran activistas proabortistas, de manera que absolutamente esto es sesgado y no resiste ningún análisis científico. Absolutamente. El primer método es un método que estimula la cantidad de abortos en el país a partir del número de egresos hospitalarios por aborto, que son aproximadamente, las cifras más recientes rondan los 49.000 egresos hospitalarios por aborto. Pero cuando decimos egresos hospitalarios por aborto, el Ministerio de Salud no discrimina si es embarazo ectópico, mola hidatidiforme, aborto espontáneo o efectivamente un aborto autoinducido. Cuando hacen este análisis, ellos presuponen que el 80% de esos egresos hospitalarios son por aborto inducido. Y esto no es así. Datos similares provenientes de Chile demuestran que solamente el 12% de esos egresos hospitalarios son por aborto inducido. De manera que multiplican por 5, por 6, por 7, por 8 las cifras reales. De manera que esta cifra de 500.000 es absolutamente falaz y forma parte de esta estrategia de hacer creer que esto es algo común y frecuente y por eso debe ser legalizado. El robo es una cosa tremendamente común y frecuente y por eso no lo vamos a legalizar. El asesinato es una cosa común y frecuente, la evasión de impuestos es lo mismo y no por eso debe ser legalizado. En el año 2015 hubo 55 muertes por aborto, nuevamente, sin discriminar si eran inducidos o no. Sin embargo, hubo más de 10.000 de otras causas de mujeres
en edad fértil. Y cuando vemos las estadísticas de las 50 primeras causas de muerte materna en edad fértil, esto es entre los 15 y los 49 años, el aborto es la causa número 40. Por supuesto que me preocupan estas muertes, pero son tan importantes las causas 40, 41, como otras tantas causas de muerte que uno puede intervenir y prevenir. De manera que cuando se quiere instalar que esto es una emergencia sanitaria, de ninguna manera esto es así. Afortunadamente el Ministerio de Salud ha reconocido esto en alguna publicación un poco más reciente. Ahora, cuando miramos la mortalidad, no solo en las mujeres en edad fértil, sino focalizado en las mujeres, en las madres durante el embarazo, lo que claramente se ve que el aborto siempre está por detrás en todo, y esto se repite durante todos los años, de otras causas, que son que se llaman causas directas o indirectas. Las principales causas de muerte en el embarazo son hipertensión, sangrado, sepsis puerperal, luego cardiopatías, diabetes, desnutrición, problemas que ya traen las madres, y luego vienen los abortos. De manera que todas estas son áreas en las cuales podemos intervenir y prevenir, y ocurren mucho más frecuente de mortalidad que los causados por los abortos. Ahora, vamos a darle por un instante el beneficio de la duda. Vamos a decir, bueno, muy bien, ¿sabes qué? ¿Quieren que sean 500.000? Muy bien, tomá 500.000 abortos. De un día para el otro, o en el lapso de un año, el Ministerio de Salud va a tener que desembolsar aproximadamente 1.500 millones de pesos o 75 millones de dólares para costear el valor de lo que sale una caja de 16 comprimidos de Oxapros, que es la pastilla abortiva más frecuentemente utilizada. Fíjense, 3.000 pesos en el mercado. Ahora, para la gente que consume misoprostol para hacerse abortos, tiene que hacerse ecografía de control. ¿Ustedes piensan que estamos en condiciones de hacer 500.000 ecografías en nuestros hospitales? Yo ya les digo absolutamente que no, y he tenido la experiencia personal que esto lamentablemente no es así. Se reconoce que 3 de cada 100 mujeres van a hacer hemorragias severas luego de administrado el misoprostol. Esto va a dar lugar por lo menos a 15.000 internaciones. Gente que es alérgico a la aspirina. El misoprostol viene mezclado con el diclofenac, que tiene alergia cruzada con la aspirina. Depende la proporción de alérgicos a la aspirina que tomemos, pero para tomar un valor intermedio, esto ya de por sí va a requerir que hay 25.000 personas queriéndose hacer abortos que no van a poder tomar esta medicación y van a necesitar u otra medicación o un aborto quirúrgico, con lo cual serían tentativamente otras 25.000 internaciones. El misoprostol también está contraindicado en mujeres con placenta previa, que es un trastorno de la ubicación de la placenta. Entonces, esta gente va a necesitar un aborto quirúrgico que va a dar lugar por lo menos a 1.600 internaciones. Hasta acá solamente tenemos 41.600 internaciones por abortos. ¿Saben cuántas cirugías se hacen en el Hospital Garraham, uno de los hospitales pediátricos más grandes del país, por año? 13.000 cirugías por año. Y acá ya vamos por 40.000. ¿Cuántos hospitales Garraham vamos a necesitar construir para atajar toda esta fiesta? Una locura, un sinsentido desde el punto de vista sanitario. Lo que es peor aún, el secretario de Salud de la ciudad de Rosario, un doctor de apellido Caruana, reconoce que el 30% de las interrupciones legales del embarazo terminan en una internación. Si esto lo prorrateamos en función de los 500.000, vamos a tener en el lapso de un año 150.000 internaciones. No tenemos sistema de salud que resista esto, especialmente considerando que muchos de estos van a ser por retención de feto muerto y retenido, que van a necesitar un raspado. Este raspado va a tener que ir a quirófano, estudios prequirúrgicos, internaciones, ¿sí? Y les vuelvo a insistir, 13.000 cirugías en el año. ¿Cuántos hospitales Garraham necesitamos para albergar esto? Absolutamente un sinsentido, y esto es uno de los motivos por el cual, llamativamente, esto es un proyecto de ley que no fue pasado por la Comisión de Presupuesto antes de su evaluación. El otro tema importante es que en nuestros hospitales públicos la demora para una cirugía oncológica es de 3 a 6 meses, y en el proyecto de ley se establece que la atención y la resolución del problema tiene que ser realizada dentro de los 5 días. ¿De dónde vamos a sacar quirófanos, anestesistas, médicos para hacer esto? Realmente una absoluta locura. Ahora, el aborto legal mata igual. Fíjense, lamentablemente, el caso de la familia de esta chiquita Kayla Jones, ¿sí? Muerta por un aborto legal, una chica de 17 años, allá de Esquel. La chica pobrecita, fue atendida por una médica residente. Un médico residente es un médico en formación, no es un especialista. Sin embargo, se ve que es así la forma en la cual quieren atender este tipo de complejísimos problemas que tenemos en nuestra sociedad. Murió ella, murió su hijo y una familia destruida, los abuelos.
En otros países del mundo también la gente se muere por aborto legal. Mucho cuidado, ¿eh? No pensemos que es solamente un problema de nuestro país. Estados Unidos, Inglaterra. Fíjense este trabajo, durante los primeros 7 años luego de legalizar el aborto en los Estados Unidos, 156 muertes por abortos legales. Esto equivale a 22 muertes por año. Y esto es lo que nos podría esperar a nosotros en caso que se legalice el aborto. Incluso en las manos más expertas, como es este doctor Cardoso, que se ha dedicado a hacer abortos en la ciudad de Tandil, fíjese que él reconoce en una entrevista haber tenido que sacar el útero por complicaciones vinculadas al aborto. Entonces, afortunadamente la cantidad de muertes no es elevada, pero las complicaciones o las mutilaciones pueden ser de por vida y dejar mujeres infértiles corriendo riesgo de complicaciones adicionales producto de esas cirugías. Nos quieren hacer creer que el aborto es gratuito. Que sea no arancelado no significa que sea gratuito. ¿Quiénes van a pagar esto? Por supuesto lo vamos a pagar entre todos, estemos de acuerdo o no con el aborto, a través de los impuestos, aumento de las cuotas sociales, de los prepagos, o le vamos a seguir metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados, los médicos, los policías, los maestros. ¿De dónde va a salir este dinero? Yo estoy seguro que si salimos a la calle, a la gente que está a favor del aborto y le decimos, che, ¿sabes qué? Todos los que están a favor del aborto lo van a financiar. ¿Se bajan del colectivo por lo menos las 3/4 partes? Páguenlo ustedes, viejos, si lo quieren, páguenlo ustedes. Lo más grave es que la Argentina es el país en toda la región latinoamericana que ha hecho el recorte en salud más pronunciado con respecto a proporcional al Producto Bruto Interno. Hizo una reducción del 42%. Entonces, lamentablemente el presupuesto en salud es finito y acotado. Y cuando el presupuesto es finito y acotado, nos guste o no nos guste, tenemos que priorizar las causas más prevalentes de muerte y que podemos prevenir. Tenemos 39 causas de muerte antes que el aborto en nuestro país. De manera que esto bajo ningún concepto es una emergencia sanitaria. Y a la gente que está a favor del aborto, que tanto le preocupa la vida de las mujeres, ¿dónde están las marchas a favor de salvar las vidas de estas otras 39 causas de muerte mucho antes que el aborto? Entonces, lamentablemente, esto pareciera estar ideologizado. Aprendamos de nuestros hermanos uruguayos. Si nosotros vemos que en Uruguay el aumento fue del 27%, y Uruguay va a ser lo más parecido ahí en la Argentina, en los próximos 4 años de 500.000 nos estamos acercando casi a 635.000 de abortos. ¿Y dónde vamos a meter todas las complicaciones de este tipo de situaciones? Por supuesto, ¿de dónde vamos a sacar los médicos para atender esto? Tenemos que ir a modificar lo que dice la ANMAT con respecto a la autorización para el uso del misoprostol. En la ANMAT el uso del misoprostol no está bajo ningún aspecto autorizado para realizar abortos. Va a ir que ir a modificar las leyes ahí. La realidad sanitaria de nuestro país, muchos de nosotros la conocemos perfectamente bien. Largas colas de espera, falta de historias clínicas informatizadas, tremendos problemas de higiene, falta de médicos donde más se lo necesita, falta de insumos, guardias absolutamente desbordados. Esto es el aborto, que hay tremendas complicaciones de sangrado. El problema de sangre es en la Argentina, es en Latinoamérica, es en el mundo. No tenemos sangre para transfundir. Por supuesto, médicos tremendamente mal pagos, tremendos problemas de inseguridad en los sanatorios, médicos absolutamente desbordados que bajo ningún aspecto van a estar en condiciones de atajar todo este tipo de cuestiones y mucho más aún a falta de equipos multidisciplinarios, como lamentablemente le ocurrió a esta pobrecita chica Kayla Johnson Esquel, que la chica se fue a la casa, volvió con dolor abdominal, la ve esta residente, no, mira, es un cólico renal, vuelve a la casa, tome un analgésico, al 6º día ya era una cosa cataclísmica, se internan, la derivan a otro hospital, la operan 2 veces, la chica muere. Fíjense lo que pasa acá en un escenario, lo comentamos hoy a la mañana en el Hospital Lago Mayores. Si una mujer se alcoholiza y tiene múltiples encuentros sexuales, como en este boliche que ofrecían para la mujer que bailara en ropa interior, le ofrecían tragos y tal, y tiene múltiples encuentros sexuales y queda embarazada, ¿nosotros pensamos que vamos a solucionar el problema matando al chico? La educación tiene que ser una cosa holística. Si el alcoholismo es lo que lleva a esto a la mujer, eduquemos en esta dirección. Si hay una madre vulnerable, no vamos a resolver el problema matando al chico. Tenemos que atacar la vulnerabilidad. Si la mujer vive una situación en un ecosistema de abuso, saquémosla de este ecosistema. Si vive una situación de alcoholismo, si vive una situación de droga, hay que atacar la vulnerabilidad y el Estado tiene que estar presente en estos lugares. Esta mujer abusada va a volver a su ecosistema de vida, la van a volver a abusar, la van a volver a violar, la van a volver a embarazar y otra vez otro aborto. ¿Qué solucionamos? Absolutamente nada.
Nos guste o no nos guste, tenemos que conocer la cara del enemigo, sí señor. Y esto se llama la International Planned Parenthood Foundation, Federation, la Federación de Planificación Familiar Internacional. Esta multinacional abortista que tiene 600 clínicas en los Estados Unidos es la que financia, recibe mucho dinero y además financia y tiene sucursales en otras partes del mundo, incluyendo la Argentina. Se las voy a presentar en 2 minutos. ¿Se acuerdan que hace un rato les comenté la Casa Fusa? ¿Sí? Que intervino en la confección del protocolo del Ministerio de Salud. Bueno, ahora se las voy a presentar. Antes de entrar en eso, fíjense, en Estados Unidos hay que declarar todo lo que se gana. En el año 2014, esta Casa Fusa, y la IPPF declaró ganancias por 126 millones de dólares. Un negocio millonario. Me encantaría estos periodistas de investigación, que son fantásticos, a ver si se ponen a estudiar e investigar la ruta del dinero abortista. ¿De dónde viene y a dónde va? Fíjense quién financia entre tantos otros gobiernos esta IPPF. Es la Agencia de Derecho de Salud Reproductiva de las Naciones Unidas. Y uno dice, che, las Naciones Unidas, que hace tanto bien al mundo y va y de justiciera y tal, financia la IPPF y le pone dinero financiando abortos. Fíjese, fundaciones. ¿A quién se le puede ocurrir que la Fundación Bill Gates puede estar financiando abortos? Fíjense cómo el dinero va y vuelve. Esto está en todos los diarios. Obama recibió de la IPPF $1,5 millones para la campaña política, 20 millones de dólares para Hillary Clinton. Y les comentaba hoy más temprano, no es sorpresa que Hillary en uno de las cierres de campaña lo hizo en una IPPF junto a la CEO de la IPPF, y ahí está ella saludando a su público. Afortunadamente hay gente que ha tenido la valentía de, por ejemplo, hacer videos y cámaras ocultas, y esto ha saltado a las redes sociales. Cámaras ocultas denunciando ¿qué? Comercialización de fetos y restos de fetos para su venta. Ese fue uno de los motivos por el cual los Estados Unidos dejó de darle dinero a esta IPPF. Y lógicamente, esta IPPF, que lo único que le importa es el dinero, ha visto en Latinoamérica un mercado tremendamente fructífero. La combinación ideal, países en desarrollo, no hay leyes de legalización, entonces vamos a desembarcar acá porque esto sigue siendo un negocio millonario. ¿Les importa la vida de las mujeres? Cero. ¿Les importa la vida de los argentinos? Cero. Lo único que les importa es hacer su negocio y seguir llenando sus arcas, también a partir de negocios de la comercialización de fetos y restos fetales. Y este fue uno de los motivos, como les decía hace un rato, donde el gobierno actual de los Estados Unidos empezó a recortar mucho de esta financiación, hasta incluso el vicepresidente de los Estados Unidos auguró un pronto fin al aborto legal, especialmente en muchos estados. Los invito a ver una serie de videos que son libremente accesibles por internet. Por cuestión de tiempo no se los puedo contar, pero busquen estos videos. Está la declaración y entrevistas a arrepentidos que trabajaban en la IPPF, que tenían clínicas abortistas, y ellos relatan con lujo de detalles el ardid que esta gente utiliza para enganchar jóvenes, especulando que las niñas de colegio secundario se realicen durante su secundario entre 3 y 5 abortos en sus curvas actuariales de ganancias de dinero. Lo que le comentaba, la ruta del dinero abortista. Fíjense, la IPPF pone dinero en distintas organizaciones. Casa Fusa lleva más de 3 millones de dólares recibidos por esta IPPF. Casa Fusa, que está en Buenos Aires, en un petit hotel en el barrio de Almagro. Y mucho cuidado, muchos de ustedes seguramente tienen familiares jóvenes. Fíjense, la Universidad de Palermo también recibe dinero de esta gente, lo cual es tremendamente preocupante. Ahí tienen la Casa Fusa, ¿sí? Donde ellos nos quieren hacer creer que es un centro de atención integral de la salud para adolescentes y jóvenes. Mentira, esto es una sucursal abortista de la IPPF en Argentina, que la tenemos ya hace varios años. Fíjese, hay otra compañía, otro grupo que recibe dinero de esta IPPF, Católicos con Derecho a Decidir. ¿Quién es esta gente? Fíjense, esto es una agrupación que tiene su sede en Washington, recibe dinero de múltiples, fíjense, fundaciones, Playboy, MacArthur, tiene sucursales en todos lados. A ver, ¿quién maneja esta sucursal en la Argentina? Lo maneja esta señora, Marta Lanís, ex miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
con tendencia marxista-leninista, y los que son católicos saben perfectamente bien que no hay nada más opuesto al catolicismo que el marxismo-leninismo. ¿A ustedes se les ocurre que esta persona puede realmente ser católica y no tener simplemente otra cosa más que un interés económico y político detrás? También han surgido otra clase de falsos profetas con gente de otra religión. Los evangélicos se han sido agraviados por falsos evangelistas promocionando el aborto. Lamentablemente esto está ideologizado y se quiere hacer creer que porque ciertas mujeres son feministas están obligadas a ser proabortistas. Sin embargo, hay algunas agrupaciones como esta en Estados Unidos que son feministas a favor de la vida y tantas otras, otra feminista en Chile, que están a favor de la muerte. Ahora, grupos de choque, el Partido Obrero. Cuando el FMI, lo dijo el padre Pepe Di Paola en el Congreso hace muy poco, dice, yo te doy el dinero, pero a cambio de esto vos me tenés que aceptar una serie de reglamentaciones. Entre ellas, por supuesto, está en agenda la legalización del aborto, también con el grupo del G20, la Banca Mundial. Entonces, llamativamente, la gente que históricamente, los grupos de izquierda que siempre están en contra del FMI, ahora están protegiendo algunos de sus intereses, aceptando o queriendo legalizar el aborto en la Argentina, absolutamente un sinsentido. Entonces, esto no es un problema ideológico, distinguidos colegas y amigos. Esto es un problema absolutamente humanitario. Esto no es un problema ni de religión, ni de fe, ni político, ni de cualquier otra creencia. Es un tema humanitario. No matar, incluso fíjense, en el derecho internacional humanitario, normas fundamentales, situaciones bélicas, en la guerra, en situaciones de guerra. Fíjense lo que ellos dicen. Las personas que no participan o que ya no pueden participar en las hostilidades ¿tienen derecho a que se respete su vida? En la guerra se respeta la vida de la gente que no quiere participar. Y acá estamos matando al más inocente de todos, que es el chico que está en el útero materno. Una locura, un sinsentido. Lamentablemente la ideologización nos lleva a toda esta clase de problemas. ¿Cuáles son? Usar los pobres al servicio de la política. La ideologización tiene una relación enferma con el pueblo, especialmente con los más pobres. Piensan por el pueblo y no dejan que el pueblo piense. Aprendamos del siglo pasado, la mayoría de las ideologías terminaron en dictaduras. Los negros en la esclavitud, el holocausto con los judíos, el perfeccionamiento de la raza. Todas estas ideologías han terminado en dictaduras. Por supuesto, Rusia, el marxismo, etc. Y fíjense cómo se quiere utilizar la marcha de Una Menos, que originalmente fue lanzada justamente para defender al abuso de las mujeres, ahora se lo politiza y se lo utiliza para camuflarse y aprovecharse de esto para decir no al aborto. Por suerte, la gente que inicialmente organizó esta marcha dice, flaco, no me usen a mí para promocionar tu aborto, porque yo no estoy dispuesto con la matanza de chicos por nacer. Por supuesto, se hace creer a las chicas o a las mujeres que ustedes consumen una pastilla, es una pastilla segura, que no trae ningún problema, lo puede hacer en su casa. Esto puede ser una emboscada. Ya está escrito, fíjense, en España, fíjense también cuando uno visita la página web de Pfizer, que es el laboratorio que comercializa el Cytotec, que es el misoprostol, ellos advierten claramente, dicen, mucho cuidado con utilizar esta medicación después de la 9ª semana, porque sin embargo la probabilidad de complicaciones aumenta mucho después de la semana siguiente, de la semana 9, y existe la posibilidad de hemorragia. Por esta razón no se recomienda utilizar esta medicación después de la 9ª semana del embarazo. Y lo que estamos viendo, ¿quién va a ir a los barrios pobres a decir, che, flaco, a ver, ¿qué semana de embarazo vas? ¿Quién va a hacer el diagnóstico de esto? Si usted piensa que la gente con falta de educación tiene idea en qué semana de embarazo van, bajo ningún concepto. Y este fue uno de los motivos por los cuales en Francia, en marzo de este año, Pfizer mismo retira del mercado su Cytotec, su misoprostol, por tantas quejas que ellos recibieron en los principales hospitales públicos, sabiendo también que hay otros 2 laboratorios que tienen comercialización del misoprostol, aunque valores mucho más exorbitantes, y vamos a ver qué pasa en los próximos meses cuando empiecen a utilizar otro tipo de drogas, especialmente como el mifepristone, que es otra medicación que se usa para abortos. Fíjense, desde su introducción en el año 2000 ya llevan 22 muertes en Estados Unidos por la utilización del mifepristone. Entonces, vuelvo a insistir, el aborto legal mata igual. Estos son datos
proporcionados por Gastón Vigo del CONIN, donde ellos demuestran, utilizando a Chile como gran ejemplo de esto, que en los últimos 50 años, hace 50 años Chile tenía una población de 6 millones de personas, hoy tienen 18 millones de personas, han protegido fundamentalmente la natalidad, han protegido la salud. ¿Y qué es lo que ha pasado? Fíjense, claramente, al disminuir la mortalidad materna, cayó muchísimo, aumenta el ingreso per cápita. Hace 50 años el ingreso per cápita anual en Chile era $500, hoy ronda los 20 a 25 mil dólares. De manera que por cada peso, esto muy bien lo tiene evaluado la gente del profesor Albino y el CONIN, por cada peso que usted invierte en alimentar a un chico, cuando ese chico pasa a la población económicamente activa, se lo devuelve al país por 7. Esa es la inversión que tiene que hacer nuestro país, un país despoblado. ¿En qué está esta situación? ¿Cuál es la operativa de esto? El gobierno manda a discutir esta ley a distintas comisiones, que es legislación general, una comisión de salud, una legislación penal y una comisión de familia. Le dice, muchachos, discutan esto. Y por supuesto, gente a favor y en contra. Estas comisiones, por mayoría simple, es decir, la mitad más uno de un voto, determina si esto pasa a la votación a los diputados en el recinto. Son 101 diputados los que participan en estas 4 comisiones. Fíjense qué interesante, qué lobby debe tener esta gente, porque bajo ningún aspecto fue sometido este proyecto de ley a una comisión de política constitucional, que en última instancia es la gente que determina, che, esto es constitucional o no. Y tampoco fue discutido en una comisión de presupuesto. Un sinsentido. ¿Quién va a pagar esto? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Tenemos una oportunidad? No tengo ninguna duda. ¿Que tenemos que cambiar? Absolutamente tenemos que cambiar. Pero el cambio tiene que ser para mejor, con ideas superadoras. No podemos admitir no al aborto sin que esto esté acompañado de otra serie de políticas. Lo que hicieron en Chile, sanidad, acceso universal a la salud de calidad, proveer agua potable, facilitar los métodos de adopción. ¿Por qué la gente de nuestro país que adopta se tiene que ir a Rusia a adoptar? Promovamos la adopción intraútero. Tenga el chico, ya sepa que lo va a donar, nace y lo dona. Los planes de padrinazgo, familias que apadrinen chicos o familias durante un tiempo determinado, no cuesta demasiado. Nuevamente, por cada peso, esto le devuelve al país por 7 en chicos que están adecuadamente cuidados y eventualmente educados. Planes nutricionales. Con el aborto no gana nadie. No gana el chico muerto, no gana esa madre que queda traumatizada de por vida, no gana esa familia que queda destruida, no gana la sociedad. El aborto es un fracaso, no es la solución. Es un fracaso para la medicina. Instintivamente, a los médicos bajo ningún aspecto se nos ocurre tener que matar a alguien, y mucho menos con una mortalidad tan baja, por una eventual complicación que puede llegar a tener otro paciente, como es la madre. De ninguna manera matar a ese chico por nacer es una solución, es un fracaso de nuestra medicina y es un fracaso de nuestra sociedad. Nuestra sociedad históricamente ha sido respetada y vista con cierto respeto por otros países de Latinoamérica. Nosotros no podemos fracasar de esta forma, legalizando una locura como es matar a los chicos por nacer. Vuelvo a agradecer la presencia, vuelvo a agradecer que nos hayan abierto la puerta de esta honorable casa y lamentablemente sé que tengo un avión a las 6:30. No sé si quedará tiempo para hacer un par de preguntas, pero nuevamente muchísimas gracias por estar acá con nosotros.